por fin Yolanda Díaz ha dado el dato de trabajadores con contrato fijo discontinuo que no están trabajando. Y para sorpresa de nadie, son muy poquitos. Son muy poquitos y eso significa que la típica crítica sistemática de la derecha, que lleva ya más de 2 años tratando de atacar al gobierno y concretamente a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se queda absolutamente en nada, o en casi nada, por así decirlo. Porque, bueno, recordad, la crítica de la derecha es, sí, hay muchos fijos discontinuos, hay muchos menos temporales, pero de todos esos fijos discontinuos, que es verdad que tienen otro contrato que no es temporal, ¿cuántos trabajan? Porque hay un montón que no trabajan, que claro, como solo se activan durante unos periodos del año, el resto no están activos y tendrían que ser desempleados y contar en las listas del paro. Y claro, como son muchos, porque cada vez muchos más fijos discontinuos, están maquillando los datos del paro. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese bulo? En el año 2022, un montón de veces, porque fue cuando se puso en vigor la reforma laboral de Yolanda Díaz, y en el año 2023 también algunos conatos por ahí apareciendo y tal, pero había pasado ya como de moda, ¿no? Y ahora en el año 2024, en marzo, nos lo hemos vuelto a encontrar. Ya hice un vídeo hablando de uno del ABC, hice un editorial, que es verdad que hoy día ya nadie lee los editoriales y mucho menos del ABC, pero oye, que estás mintiendo, manipulando a muerte con algo que no tiene mucho sustento, ¿no? Entonces, bueno, ya tema zanjado. Tenemos los datos. No solo lo ha dado Yolanda Díaz porque lo ha sacado de la manga y los tiene el ministerio y ya está. No, es que los datos estaban disponibles. Lo que ha cambiado ha sido que con la interpretación de Yolanda Díaz, del propio ministerio, ya podemos calcular cuántos trabajadores con contrato fijo discontinuo no trabajan y cuántos sí, ¿vale? Antes podíamos haber hecho esa interpretación por nuestra cuenta, pero no era oficial. Ahora ya lo tenemos. La interpretación del Ministerio de Trabajo es esa y el país ha hecho la buena labor de utilizar los microdatos de la encuesta de población activa y ha presentado en unos gráficos muy claritos cuál es esa proporción. Tanto de trabajadores fijos discontinuos en el total de trabajadores, que son muy poquitos igualmente, como de dentro de esos trabajadores, que son muy poquitos, cuántos no trabajan, que son todavía mucho menos poquitos, ¿vale? Entonces, con esos gráficos me voy a apoyar para ya de todas, ya sí que sí, tener aquí la herramienta total con la que desmontar cualquier bulo, cualquier ataque que diga, es que estáis maquillando los datos del paro. Bueno, pues con estos gráficos eso se desmonta enseguida, fijaos. Para empezar, empezamos con un gráfico en el que vemos los trabajadores asalariados por tipo de contrato, Todos los trabajadores los ponemos ahí para cada uno de los trimestres de todos estos años, 2021 a 2023, y vemos cuáles son indefinidos, y ahí lo tenéis, que son casi el 75% rondará, no vienen ahí los números, pero básicamente es eso, es la barra gris oscura, ¿no? O sea, la mayor parte de los asalariados hoy día, afortunadamente, son indefinidos. Y esto ya habéis visto que ha ido aumentando ese peso gracias a la reforma laboral de Yolanda Díaz, que ha convertido muchos contratos temporales en indefinidos y otros, la minoría de contratos temporales, en fijos discontinuos, que sería la barra azul, ¿vale? ¿Veis la barra azul que pasa del 2,2% en el cuarto trimestre de 2021 al 3,6% actual? Es decir, sí, hay muchos más trabajadores fijos discontinuos, pero son una nimiedad en comparación con el total. Y fijaos que lo que sí se ha reducido mucho ha sido la barra correspondiente a los trabajadores temporales, que la mayor parte han pasado a la barra gris, es decir, han pasado a ser contrato indefinido. Y solo una minoría muy pequeña, insisto, han pasado a los contratos de tipo de fijo discontinuo, que es la diana de la derecha. Han aumentado mucho y encima eso maquilla los datos del paro. Bueno, esto es lo primero que tenemos que hacer en una primera panorámica, que es, son muy poquitos. O sea que incluso aunque todos los contratos de fijo discontinuo computara como desempleado, tampoco es una locura, porque, insisto, son muy poquitos. Pero que no es el caso, evidentemente, ¿no? Entonces, vámonos con los trabajadores fijos discontinuos que no trabajan, ¿vale? Ya sabéis que esta categoría, esta modalidad de contrato es muy particular. No la creó Yolanda Díaz, simplemente la incentivó, pero ya estaba creada de antes y es, oye, a lo mejor para trabajos que son estacionales, para trabajar solo en el verano, cuando hace buen tiempo, bueno, pues el trabajador te contrata, te tiene en plantilla durante todo el año, pero solo te va a activar cuando te necesite.
Entonces, ¿cuáles son las ventajas en comparación con un contrato temporal? Bueno, que el contrato temporal es, te necesito ahora, te contrato, ya no te necesito, te descontrato. Entonces, en el tiempo que estás sin tener un contrato, estás perdiendo derechos. Mejor dicho, no estás generando derechos, porque estás desempleado y no estás en una relación laboral ninguna. En cambio, si estás en la plantilla con fijo discontinuo, te cuentan los días que estás cotizando para calcular el paro, si te van a indemnizar te cuentan todos esos días, si te van a despedir, perdón, la indemnización te cuenta todos esos días, en fin, que tienen muchos más derechos que estar en un contrato temporal. Eso para empezar, ¿no? Y lo segundo, como os digo, es que es verdad que en algunos momentos de ese año no trabajas porque no te activas. ¿Cuántos son? Aquí lo tenéis. 15,5%. O sea, de ese 100% que ya es pequeño en el total de trabajadores, solo el 15,5% no trabajan. Y cuidado, que puede que no trabajen porque no quieran o puede que no trabajen porque no puedan. No es lo mismo, evidentemente, y eso lo vemos aquí, en este otro gráfico. Podemos ver que la barra azul clarita son los trabajadores fijos discontinuos inactivos, que son los de, oye, yo estoy inactivo, pero es que no quiero trabajar. Estoy esperando a que vuelva la temporada de alta temporada y me llame para trabajar, pero yo no estoy interesado en encontrar otro puesto de trabajo, en trabajar más horas. No, fijaos, ahí lo tenéis. Sería como un tercio más o menos de todas las barras, ¿no? Quizás un poquito menos, pero bueno, ahí lo tenéis en datos, que sería, sumaban 119.000 a finales de 2023, 119.000 el contrato el total de fijos discontinuos que no están trabajando, y como digo, de ahí un tercio es gente que estaba inactiva, que no quería trabajar más, que estaba esperando. Y eso sí, tenemos el resto que son parados, que habían trabajado, y eso sí, esa gente sí quiere trabajar más, y eso es un problema, no es un problema nuevo, ¿vale? Es gente que querría trabajar más y no puede, no encuentra un puesto de trabajo. Y eso sí, ahí la crítica de la derecha tiene sentido. Hay gente que está en un contrato fijo discontinuo y en algún momento del año se queda desempleado, pero le gustaría trabajar más. Entonces es la barra azul, que veis también que es muy volátil, evidentemente ha aumentado porque muchos de los trabajadores con contrato temporal ha pasado aquí desde el año 2022, pero oye, aún así no son muchos. No son muchos. ¿Y sigue siendo un problema? Sí. ¿Y hay que tratar de darle solución? Sí, pero es que no sé, no llegan, ¿qué serán? ¿60.000, 70.000, 80.000? No sé porque no vienen los datos ahí, no los he traído, pero son muy poquitos. De 21 millones de personas o más de 21 millones de personas que están actualmente trabajando, y estamos hablando de menos de 100.000 personas que sí, que son fijos discontinuos, que querrían trabajar y que a lo mejor no computan en los datos de desempleados, ¿vale? Que eso es también otra, que el registro de la EPA sí, pero los registros del SEPE a lo mejor no cuentan, pero bueno, como os digo, eso es un problema y pasa también lo contrario. Hay gente que está inactiva, se apunta al SEPE para recibir una prestación, pero en realidad no está buscando un puesto de trabajo, solo está apuntado en el SEPE, el antiguo INEM, porque quiere esa prestación y la necesita estar apuntado para recibirla, pero en realidad no está preocupado por encontrar un puesto de trabajo. Eso también ha dado mucha discrepancia. En función de la fuente de datos que utilices, te sale como que hay un parado más o menos. Pero en cualquier caso, insisto, es muy poquita gente. Aquí os traigo uno de los últimos gráficos para que podamos ver que menos del 20% de los fijos discontinuos que trabajan, ahora aquí estamos con el total de fijos discontinuos, vale, pues menos del 20% desearía trabajar más horas. Porque esto no es solo que la gente que está desactivada, es decir, ya, bueno, estamos en invierno, pues entonces estoy desactivo y hay algunos de ellos que sí querrían trabajar más, sino que hay gente que son fijos discontinuos, a lo mejor están trabajando y dicen, oye, yo solo estoy trabajando 4 horas al día, me gustaría trabajar más, ¿vale? Y esto también es una crítica a la derecha y es normal, es una crítica legítima que hay que tratar de solucionar. Si quieren trabajar más, tendrían que poder hacerlo, pero son menos del 20%. O sea, fijaos que estamos hablando de algo minoritario, problemático, sí, pero minoritario, y la derecha lleva más de 2 años atacando por ahí, diciendo que esto es una barbaridad, que la tasa de paro sería muchísimo más alta. Tenéis un vídeo que traje la semana pasada hablando de ello, ¿no? Del editorial de ABC. La tasa de paro casi que se duplicaría si se tuvieran en cuenta los trabajadores fijos discontinuos que no están trabajando pero que les gustaría trabajar. Pues no, mentira, absolutamente mentira, porque es una minoría, es muy
muy poquita gente. E insisto, Yolanda Díaz ya ha dado los datos, no sé por qué ha tardado tanto en darlo, porque al marcar posición ya este tema debería quedar zanjado. Obviamente la derecha no va a soltar prende, va a seguir atacando por ahí, aunque no tenga ningún tipo de sentido ni de razón, pero es lo único que les queda. Pero aquí tenéis estos gráficos, de verdad, id a ese artículo del País, coged los datos y ponérselo en la cara a todos los que os digan que se están maquillando las cifras de desempleo porque hay muchísimos trabajadores fijos discontinuos que querrían trabajar y que no pueden. Pues no, son una minoría. ¿Es un problema? Sí, pero eso no te maquilla los datos del paro. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.